El objetivo de esta norma, que sustituye a la anterior, es dotar de una mayor transparencia a la actividad de la Administración de acuerdo con la Ley de Gobierno Abierto recientemente aprobada. ¿Cuál es la diferencia con la anterior normativa? Aunque el proyecto de decreto tiene que ser enviado al Consejo Consultivo para su dictamen, la principal novedad que incorpora el mismo es la obligatoriedad de que todos los convenios firmados, bien con otra Administración o bien con una entidad pública, se inscriban y se publiquen por una doble vía. Por una parte, en el Diario Oficial de Extremadura y, por otra, en el portal de Transparencia y Participación Ciudadana. Hasta ahora solo se publicaban en el Diario Oficial de Extremadura los convenios que se firmaban con las administraciones públicas. En este caso, como vemos, se amplía también el acceso de los ciudadanos a dichos convenios. Se publican en ese portal de transparencia y no será necesaria, y esto también es importante, la solicitud previa para acceder a ellas. Hemos sido pioneros con esta Ley de Gobierno Abierto en medidas de transparencia, de acceso, de visibilidad pública en la labor de los ciudadanos, y tenemos que avanzar en el desarrollo normativo, en el desarrollo regulatorio de esta norma, en este caso facilitando el acceso de todos los convenios a los que se produce la rúbrica del Gobierno, tanto con entidades públicas como con entidades privadas.